El día de hoy nos acompaña el abogado Jesús Carlos Barajas, que tiene amplia trayectoria y preparación especializada en el tema de justicia para adolescentes. Tiene temas de capacitación en diferentes institutos y en diferentes instituciones a nivel nacional, y tiene una larga trayectoria en el tema de justicia para adolescentes. Por ello y más, le vamos a pedir a nuestro invitado especial que nos conceda el día de hoy la luz de su conocimiento para que este seminario se ilumine. Muchas gracias y le cedo el uso de la voz. Maestro Jesús Carlos Barajas, adelante. Muchas gracias, amigo Héctor. Un gusto saludarlos antes que nada. Obviamente a ti, a todos los que son parte del Colegio de Abogados de Nuevo León, así como a las personas que se encuentran conectadas precisamente. Y muchas gracias también precisamente por esa manifestación, amigo Héctor, en el cual todos los días estamos aprendiendo todos juntos. Y antes que empezar con el tema que esta noche nos tiene en esta plataforma con todos ustedes, es preciso mencionar que pues obviamente se avecina ya el abogado, y primero que nada unas felicidades a todos los que están conectados, que son abogados, que están estudiando, y también a las personas que pues obviamente día a día estamos conforme los mandamientos del decálogo del abogado para poder o tratar de ser mejores día con día. Les abrazo, les saludo a todos con fraternidad, y pues vamos entonces, si me lo permite, al tema como tal, que son tópicos relevantes en la justicia penal para adolescentes. Es un tema muy importante, compañeros abogados. Quisiera comenzar con esta cuestión. Sabemos nosotros que en el año 2011 hubo reformas a nuestra Constitución, y una de ellas relevante precisamente son los derechos fundamentales que en cierta manera el Estado mexicano, el legislador a nivel federal, plasmó en la Constitución diversas reformas. Esto contemplado principalmente en el artículo 1 de la Constitución, en donde ahora, en lugar de garantías individuales, pues obviamente son derechos fundamentales o derechos humanos, llamados también así. En este orden de ideas, para entrar como tal de lleno en la justicia penal para adolescentes, compañeros abogados, tenemos que tener varios tópicos. El primero de ellos es conocer precisamente que en materia de adolescentes existe una convención, que esta convención es sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que México firmó precisamente en el año de 1990. Fue cuando México firma y ratifica este tratado internacional. ¿Qué entendemos por un tratado internacional o una convención que el Estado mexicano ratifica? Entendemos entonces que está a nivel Constitución conforme al 133 de la Carta Magna. La Carta Magna sabemos que es nuestra máxima ley en México, la Constitución, y el 133 nos habla de una supremacía constitucional. Entonces, vamos a quitarnos ya de la cabeza, compañeros abogados, lo digo muy respetuosamente, la pirámide de Kelsen está superada. Ya no tenemos primero la Constitución, luego las leyes, en este caso estatales, y luego las leyes locales. Ahora, los tratados internacionales y la Constitución se encuentran en la pirámide kelseniana en un mismo nivel. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque el Estado mexicano ha firmado diversos tratados en varias materias, y voy a poner un ejemplo. Tenemos a grupos vulnerables, como lo es el tratado, en este caso, Páramo o de Belén, así llamado el campo algodonero de las mujeres, en este caso, que obliga al Estado mexicano a crear instituciones para proteger precisamente este grupo vulnerable, como lo es la perspectiva de género. Si ustedes se dan cuenta, en todos los estados de la República existen fiscalías especializadas. En Monterrey debe de existir, en Nuevo León, mejor dicho, debe de existir precisamente fiscalías especializadas en género, que únicamente se van a enfocar a resolver problemas o investigar, procurar justicia de personas que se encuentran inmiscuidos en esa tesitura, es decir, que sean mujeres. Y el campo algodonero viene entonces sobre
esa convención que habla de las muertas de Juárez en el año 1993. Los que están jóvenes no, a lo mejor no les llega, pero los demás pues sí nos llega, ¿no? Los que estamos un poquito más grandes, ya nos llega entonces que las muertas de Juárez se dio por una fábrica textil, en donde el Estado mexicano no protegía o no tenía esa protección integral a esas mujeres y hubo diversas muertes. Entonces así, pues hubo una sentencia de la Corte Interamericana donde sanciona al Estado mexicano para que proteja a las mujeres y entonces obliga precisamente a México a crear una ley. Y esta ley es la ley para que la mujer viva sin violencia. Esa es una ley y repito, en cada entidad federativa debe de existir ya protocolos especiales para la perspectiva de género y poder entonces proteger a este grupo vulnerable. ¿Por qué traigo a colación este planteamiento? Porque en adolescentes es exactamente lo mismo. En adolescentes surge lo mismo. Hubo una convención que firma México, un tratado internacional que firma México en 1990 y que a la letra es la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños. Esta convención firmada precisamente en 1990 y cobra vigencia en el artículo 18 de la Constitución. Si ustedes revisan su artículo 18 de esta Constitución, nos va a indicar precisamente que existirá un sistema integral de justicia para adolescentes ya a nivel local, a nivel del Estado mexicano. Además de esto, también hay una ley precisamente que no es por mucho conocida por nosotros, que es la Ley de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, en donde esta ley es a nivel nacional también, pero más aún, el legislador previó en su artículo 4 de la Constitución, el legislador federal, prevé el interés superior del menor o del niño, mejor llamado interés superior del menor, o así lo conocemos la mayoría. Y este interés superior, compañeros abogados, entra en todas las materias. ¿Por qué? En materia familiar lo hemos escuchado, lo tenemos, lo hemos invocado posiblemente en materia familiar, en algún divorcio, en alguna guardia y custodia, así como en también decisiones de materia penal. Hemos escuchado eso del interés superior del menor. ¿Pero qué es el interés superior del menor? Para que nos quede claro esa postura del interés superior del menor, tenemos ese numeral 4 de la Constitución, en el cual nos indica que el interés superior del menor no es otra cosa sino dar una protección integral y se puede ser supra, es decir, por arriba o por encima de los derechos de las personas, como un grupo vulnerable también. Igual que la Convención de Páramo de Belém o la Convención en este caso de las muertas de Juárez, lo que hablábamos, pues es relativamente similar. Y ese interés superior del menor se va a materializar en el artículo 4 de la Constitución y el artículo 12 también de una ley que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahora bien, tenemos las bases, sabemos que es el numeral 18 de la Constitución quien va a regular y que nos va a indicar el por qué tiene que existir un sistema de adolescentes en materia penal, enfocándonos al sistema penal acusatorio. Tenemos ese numeral, el 18, que es la base, pero también tenemos una ley, y esta ley es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley, ¿cómo se va a componer? ¿O para qué la hicieron? ¿Cuándo la hicieron? ¿Por qué? ¿Qué personas son sujetas? Todas esas palabras que acabo de mencionar o esas interrogantes las vamos a ver en este preciso momento. Primera, ¿por qué surge la ley? Pues obviamente surge porque el Estado mexicano tiene la necesidad de dar un trato diferenciado en el sistema penal de adultos al sistema penal de adolescentes. ¿Por qué diferenciado? Porque así la Convención de Derechos de Niñas y Niños así lo establece. No puedes juzgar de una manera igual a un adolescente que de una manera igual a una persona que tiene más de 18 años, que es una persona considerada por la ley en el Estado mexicano mayor de edad a los 18 años. No se puede juzgar de la misma manera. Y esto, precisamente el Estado mexicano es quien nos indica que no vas a poder juzgar igual. En ese orden de ideas, entonces, una vez que tenemos centrada que existe esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se va a ir
precisamente a personas denominadas adolescentes que se encuentren entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años. Estas personas que están en el rango de edad de 12 años cumplidos y menos de 18, estas personas van a ser sujetas de esta ley penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que anteriormente la llamábamos nosotros menores infractores. Esa palabra, compañeros abogados, de menores infractores ya no existe. Vamos a evitar ocuparla, porque en el momento que nosotros lleguemos a un juzgado, que lleguemos con el agente del Ministerio Público especializado en adolescentes, porque hay escuelas especializadas, ahorita lo tocamos ese tópico, desde que llegamos y decimos nosotros como abogados, vengo, en este caso, a pretender la defensa de un menor, desde ahí el Ministerio Público advierte que no estás ocupando la terminología correcta, ¿no? En ese orden de ideas, nosotros como abogados debemos de dirigirnos ante la autoridad con las palabras correctas, es decir, con lo que marca la Ley Nacional del Sistema Integral. Son adolescentes las personas que se encuentran del rango de edad de 12 años hasta menos de 18. Y para esta ley, ¿qué pasa con las personas que no se encuentran en ese rango de edad? Pues no son sujetas de la misma. Y estas personas se le van a denominar, para efectos de la ley, niños o niñas de 0 años cumplidos hasta menos de 12. Y de las personas que tengan de 18 para arriba, o más de 18, mejor dicho, y que hayan cometido un hecho cuando eran adolescentes, se les va a llamar adultos jóvenes, un hecho con apariencia de delito cuando eran adolescentes. Este tópico es importante señalarlo, compañeros, porque ya debemos de quitarnos ese chip, ese pensamiento que son menores infractores. No son menores ni tampoco son infractores. ¿Por qué no son infractores? Me van a decir. Porque ya no es una infracción. Una infracción, estamos hablando de materia administrativa, como si fuera una infracción de tránsito, por ejemplo, al reglamento de tránsito. Ahorita estamos hablando de delitos, de tipos penales, de un hecho que la ley señala como delito, que es atribuible a una persona que cuente con 12 años y tenga menos de 18 años, que son sujetos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahora bien, esta ley comprende 266 artículos, se divide en 5 libros, en donde va a traer diversas disposiciones generales, pero en lo que nos interesa o lo relevante, pues es primero mencionar que esta ley se va a dividir también por etarios, es decir, la edad, etario significa edad. La edad de 12 hasta menos de 14 años, en ese entonces, o bueno, lo tenemos que comprender, que es el etario 1, de 12 a menos de 14 años. El etario 2 es de 14 años a menos de 16, y el último etario de 16 a menos de 18. Bueno, abogado Barajas, ¿y de qué me sirve saber entonces los etarios? ¿Ok? Pues esa es la base para determinar una posible medida de sanción que la ley contempla para los adolescentes. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es una medida de sanción? En los adolescentes no existen las penas existen en adultos, en un sistema penal acusatorio. En adolescentes son medidas de sanción socioeducativas, y es la pena que va a señalar el etario. Si tenemos claro que tenemos etario 1, 2 y 3, el etario primero, la medida de sanción máxima que puede obtener es de 1 año únicamente. 1 año solamente, y por ningún motivo va a estar en un centro de internamiento o en un llamado tutelar anteriormente, que ahora tampoco se llama tutelar, ahora se llama centro de internamiento. No puede estar por ningún motivo, por el hecho que la ley se haga como delito que ustedes quieran y consideren. Un homicidio calificado, un delito de secuestro, un delito de violación, un delito de trata de personas, cualquier delito que ustedes se imaginen que se encuentra contemplado para adultos como prisión preventiva oficiosa todavía en el artículo 19 de la Constitución, y pudiera imponerse una pena muy alta, es decir, hay una ley general de secuestros, por ejemplo, o ley general para prevenir, sancionar y erradicar en materia de secuestros y trata de personas. Esta ley contempla penas exuberantes de 50 años mínimo, es la mínima, hasta los 100 años. O hay penas hasta vitalicias, por ejemplo, cuando privas de la vida al que está secuestrado, al que está privado de su libertad. En adolescentes no. En adolescentes vamos a irnos a la ley general
Claro, para encontrar el tipo penal, para encontrar la tipicidad, para encontrar la adecuación de la conducta del adolescente al tipo, nada más. Pero para nivel sanción o pena, como le llaman en adultos, no será irnos a la ley, será irnos a la Ley Nacional del Sistema Integral por su grupo etario. El grupo etario 2, que es de 14 años hasta menos de 16, la medida de sanción que puede obtener este grupo etario es de 3 años nada más, son 3 años máximo, por cualquier conducta que realice el adolescente. Vuelvo a poner los mismos ejemplos, que son ejemplos burdos, pero son ejemplos que a lo mejor son más claros, porque son penas exuberantes en adultos, homicidio doloso, secuestro. Igual, la pena máxima, mejor dicho, la sanción máxima que se les va a imponer a este grupo etario es solamente de 3 años. El etario tercero, que es el último que maneja la ley, que son sujetos de la misma, es de 16 años hasta menos de 18 años, y la medida de sanción que va a imponer un juez máximo es de 5 años, por el tipo penal que a ustedes se les ocurra. Máximo, estamos hablando de una situación máxima, no puede ser más de 5 años. La ley no prevé que vas a imponer una medida de sanción por más de 5 años a cualquier adolescente sujeto de la ley. Esto es a nivel república, esto es en toda la República Mexicana, compañeros. Ahora bien, ya tenemos sentados entonces los etarios, compañeros abogados. Ahora, ¿qué tenemos que dilucidar también en esta cuestión de adolescentes? Primero, ¿serán las mismas reglas que en adultos? Sabemos que en adultos el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla 3 etapas. La etapa 1 pues es etapa de investigación, etapa 2, etapa intermedia, y la última etapa, que es etapa de juicio. El proceso penal en adultos dice que va a durar 1 año cuando el delito que se le atribuye a la persona en su proceso no sea mayor de 2 años, me parece, de 4 meses a 1 año. Y después dice que si sobrepasa de ese término va a ser hasta 2 años. Pues para adolescentes no va a ser así. Para adolescentes todo el sistema o todo el proceso de las 3 etapas de investigación, intermedia y juicio lo tenemos que llevar en únicamente 6 meses. Estos 6 meses es lo que tiene un juzgador para determinar entonces si es una persona sujeta de una medida de internamiento, por ejemplo, si es sujeta a este proceso de los 6 meses, si es responsable o no, con una sentencia ya emitida por un juez de juicio. Es decir, ya quien va a determinar si la persona adolescente es responsable o no es responsable de la conducta que se le atribuya, cualquiera que sea esta conducta. Compañeros abogados, algo también relevante en esta ley o para los etarios es que el artículo 19 de la Constitución, ese artículo 19 donde tenemos la prisión preventiva de corte oficiosa, no va a aplicar para las personas que se encuentren sujetas a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. No va a aplicar el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo 155 del Código Nacional contempla diversas medidas cautelares. Tenemos 14, si mal mi memoria no me hace recordar, son 14 medidas cautelares. Y la más gravosa sabemos que es la prisión preventiva. Si tenemos entonces que una prisión preventiva en adultos puede ser de corte oficioso, cuando viene marcado tácitamente en el 19 de la Constitución, o prisión preventiva de corte justificado, cuando esa justificación precisamente el Ministerio Público lo tenga que justificar. Esto lo va a justificar, ¿por qué? Por 3 rubros, abogados. El primer rubro, que puede justificar una prisión preventiva con ese corte justificado, valga la expresión de volver a manifestar, justificar. Pues el primero es por peligro de sustracción, me parece que es el artículo 167, 168, 169 y 170 del Código Nacional. Peligro de sustracción, peligro a la víctima o testigos, o la obstaculización al procedimiento. Por esos 3 motivos, el Ministerio Público podrá justificar una prisión de corte, valga la expresión, justificado nuevamente. Solamente por esos 3 motivos en adultos. En adolescentes tenemos el artículo 119 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde precisamente viene un catálogo también de medidas cautelares. Pero si ustedes lo revisan, compañeros abogados, no hay un solo
numeral que nos hable, un solo párrafo que nos hable de la prisión preventiva de corte oficiosa, ni tampoco prisión preventiva de corte justificado. Es internamiento preventivo de corte justificado. Pudiera ser prisión preventiva de corte justificado, perdón, corrijo, pero ¿qué pasa ahí? Que el Ministerio Público tendría que justificarme precisamente que todas las medidas cautelares no van a garantizar la comparecencia del adolescente en juicio, que aún y con todas las medidas cautelares que existen en el 119, no me va a garantizar que la víctima o testigos estén bien, es decir, que no vayan a sufrir algún problema, que no tengan peligro. Solamente así que el Ministerio Público se encargue de las medidas cautelares del 119 y justifique por qué no son idóneas, proporcionales, y por qué no puede ocuparlas alguna otra que no sea la que sea de privación de la libertad para el adolescente, como es el internamiento preventivo. Solamente así se podrá justificar que el Ministerio Público en dado momento pueda decirle al juez: quiero que se quede en un centro de internamiento por la temporalidad de 6 meses que dura el proceso, o 5 meses en la revisión de la medida cautelar. Ahorita vamos a ver por qué la revisión de la medida cautelar. En el sistema de adultos, compañeros, la medida cautelar tienen ustedes que promover, me parece que es el 161 y 162 del Código Nacional, me parece, para promover la revisión de medida cautelar. Los que postulan o litigan me entenderán que dice el juez, o dice el código, mejor dicho, para que te puedan dar este tipo de audiencias, necesitas resaltar que las condiciones que en su momento impuso el juez de control de la medida cautelar han variado de manera objetiva, y solamente así te dará pauta para que puedas ir a la audiencia, para que puedas ejercer en este momento algún dato o medio de prueba, y el juez considere que han variado las condiciones que hicieron imponer la medida cautelar de prisión preventiva, y entonces te dé alguna otra, como puede ser cualquiera de las contempladas en el 155 menos gravosa, una garantía económica, una firma periódica, un geolocalizador o localizador electrónico, o cualquier otro. Pero primero tienes que ponderar que hayan entonces cambiado de manera objetiva las condiciones. En adolescentes no sucede eso, abogados. En adolescentes, en materia de adolescentes, los jueces van a revisar la medida cautelar que se impuso al adolescente, valga la expresión, la van a revisar de manera mensual, de oficio. Así lo manifiesta la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que va a ser revisada de oficio de manera mensual. Es decir, va a citar a las partes, va a citar al asesor jurídico, va a citar al Ministerio Público y va a citar a la defensa mensual para que esta sea revisada, y si cambiaron en este caso, las condiciones por las cuales impusieron esta medida cautelar de manera objetiva, pues en ese momento va a ordenar su libertad del adolescente, privilegiando siempre, siempre, en todo momento, el privilegio de la libertad personal como derecho humano, más aún en adolescentes. Sabemos nosotros, compañeros, que tenemos varios derechos. Entre ellos se encuentran los que están en la Carta Magna, en el 20 constitucional, apartado B, son los derechos de toda persona, en este caso imputada. El 113 del Código Nacional contempla diversos derechos también de toda persona imputada. En adolescentes, los derechos se hacen más grandes, es decir, son supras, van a tener más concentración esos derechos, porque aparte de los derechos que tiene la persona adulta, uno de los derechos primordiales del adolescente es que tenga una persona de confianza siempre a su lado, en todo el procedimiento. ¿Por qué? Esta persona de confianza, el adolescente la va a designar si él puede, más bien no si puede, es obligación designar desde sede ministerial, desde que se encuentra en la agencia del Ministerio Público. Así también, siempre va a estar su tutor, su papá, su mamá, la persona que él designe durante todo el proceso con él, aparte del abogado, que tiene que estar como su defensa, ejerciendo tecnicismo y una adecuada defensa. Entonces, eso es un derecho supra de estos adolescentes. Otro de sus derechos también, compañeros, vamos a recordar un poco nuestras clases de derecho penal, en donde los maestros nos indicaban que el término que tiene la gente del Ministerio Público para ser puesto a disposición
de cualquier persona es de 48 horas. ¿Estamos de acuerdo? Pues el maestro nos engañó, no son 48 horas nada más, son 48 horas, sí, que tiene el Ministerio Público del Fuero Común, pero el Ministerio Público en adolescentes va a contar con 36 horas para poner a disposición del juez de control, judicializar la carpeta así llamado, o para ordenar su libertad bajo las reservas de ley en sede ministerial. Entonces, si contemplamos esa vertiente, si tienen dudas, adelante, me pueden interrumpir, no pasa nada, pero para adolescentes son 36 horas, amigos, en sede ministerial con el agente del Ministerio Público. Eso es muy importante, es de vital importancia conocerlo. Máximo son 36 horas, y esto no lo digo yo, lo dice la ley, en el artículo 129 y 130 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, nos indica cómo es la detención de una persona adolescente y la temporalidad que debe de tener el agente del Ministerio Público para judicializar la carpeta o para ordenar su inmediata libertad de este adolescente. Ahora bien, compañeros, una vez que tenemos sentado eso, que son 36 horas, también es algo muy importante mencionar que para los adolescentes, dentro de sus derechos fundamentales que tienen, uno de ellos es también gozar de la excepción al principio de publicidad. ¿A qué me refiero con esto? El artículo 20 de la Constitución nos dice que los principios rectores o los principios del sistema penal acusatorio son varios. Entre ellos tenemos la contradicción, la concentración, la inmediación y me falta uno, continuidad. Todos estos principios que tenemos en el 20 constitucional y publicidad, obviamente, la publicidad también. Todos estos principios los tenemos contemplados en el 20 de la Constitución. Pues para los adolescentes, compañeros, las audiencias no son públicas. Si ustedes van en el estado donde nos estén haciendo favor de escucharnos, esta charla, esta plática, y quieren ingresar a una audiencia de adolescentes, no se los van a permitir, porque las audiencias son a puerta cerrada. Es la excepción al principio de publicidad, que es una excepción para todos o la mayoría de los derechos fundamentales, compañeros, hay excepción. Vamos a poner un ejemplo para ser más concretos. ¿Cuál es la excepción a la libertad? Por ejemplo, al derecho humano, no todos tenemos derecho humano a la libertad, eso me queda claro. ¿Cuál es la excepción en materia penal, legalmente? Pues es la flagrancia. 146 del Código Nacional, 16 párrafo quinto, y también contamos con el 129 y 130 en adolescentes, que es la detención de un adolescente. Esa es la excepción a la regla del derecho humano a la libertad. ¿Cuál es otra excepción a la libertad que tenemos, al derecho humano? Pues es la orden de aprehensión, compañeros. Artículo 16 de la Constitución nos dice que una persona puede ser aprehendida por un mandamiento judicial y que se va a ejecutar por la Policía de Investigación de Mandamientos Judiciales, o como se llama en su estado, pero la orden de aprehensión también es una manera de una excepción a la libertad. Es una excepción. No todos los derechos humanos son absolutos. ¿Cuál otra tenemos? Pues en este caso también podría ser una falta administrativa, también podría ser una excepción a la libertad personal, ¿no? Porque cuando nos detiene un policía, en este caso a lo mejor cometiendo una falta administrativa que marca el bando municipal y policía o de buen gobierno o la ley de cultura cívica de su estado, pues también te va a detener y te va a poner a disposición de una autoridad administrativa, en este caso de un oficial conciliador o calificador, o si estamos hablando de justicia cívica, pues nos pone a disposición de un juez conciliador y calificador, ¿no? Dependiendo cómo se le denomine en su estado. Pero esa también es una excepción a la libertad personal. Entonces, no todos los derechos son absolutos. Hay unos que, o la mayoría no son absolutos, como en este caso, es la publicidad de las audiencias, pues no es absoluto, ¿no? Ahí tiene sus excepciones, ese principio de publicidad. Entonces, compañeros, el artículo 32 de la Ley Nacional, por aquí me están diciendo ese artículo, no lo tenía a la mano, ese artículo 32 nos va a indicar que las audiencias precisamente son de manera privada, se deben llevar de manera privada. Además, como son datos sensibles de los adolescentes, son datos precisamente que no están bajo el escrutinio. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, hay varias audiencias en YouTube, hay varias audiencias en TikTok,
hay varios abogados postulando o advirtiendo que pasan imágenes en juzgados, en salas de audiencias, pero en adolescentes, ¿alguien ha visto una? Pregunto si en adolescentes alguien de los que nos encontramos aquí han visto una audiencia que suban, ya sea en las redes sociales, en Facebook, YouTube, TikTok o alguna otra red social, pues no la van a encontrar. ¿Y por qué no la van a encontrar? Porque al subir una audiencia a una red social, los datos personales de la persona que se encuentra ahí o la imagen, la estás difundiendo. Y eso para los adolescentes está sumamente prohibido. Por eso es que son privadas. Por eso es que las audiencias no puede pasar ninguna persona. Por eso es la secrecía de este procedimiento para adolescentes. Además de que se les va a denominar a ellos o se les va a llamar conforme a sus iniciales regularmente o su primer nombre. Ejemplo, si me llamo Juan Carlos Barajas, a mí se me va a denominar, si fuera adolescente y estuviera sometido a un proceso, yo le puedo decir a la juez, nada más dime Juan, ¿no? Nada más Juan CB, Carlos Barajas, o JCB, y así por puras iniciales se te van a manejar tus datos. ¿Por qué? Porque esta ley, vuelvo a lo mismo, no es para penalizar, no es para sancionar el ius puniendi del Estado, la carga del Estado, el juicio de reproche en materia penal, los elementos del tipo, garantizarlos, no es para eso. Es una medida de sanción socioeducativa que se le va a imponer a un adolescente. La finalidad del proceso o procedimiento, mejor dicho, en adolescentes de la Ley Nacional Justicia para Adolescentes, no es sancionador, es socioeducativo. Esa es la gran diferencia. Compañeros, además de todo esto que les acabo de mencionar, para que nosotros podamos ejercer en materia de adolescentes, nos piden la especialidad a nivel nacional. En todos los estados de la República donde yo me presente a querer pretender, postular, valga la expresión, en materia de adolescentes desde el Ministerio Público, hablando en justicia penal, tenemos que acreditar nuestra especialidad. Y esto viene en el numeral 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el 41, que nos dice una defensa técnica adecuada, así como el 63 de la misma ley, donde nos indica que todos los operadores deberán contar con esa especialización. Ojo, compañeros, algo innovador o relevante, y yo creo que interesante para todos, que es que el artículo ahora 666, como el del diablo, 666, del Código Nacional, del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el que está ahorita en vacatio legis, el que está ahorita próximo a ser vigente, ese artículo 666, si lo gustan checar cuando ustedes puedan, nos va a indicar que tenemos que tener una especialización también cuando existan asuntos donde por el derecho de familia van a intervenir niños, niñas o adolescentes. ¿Qué nos está diciendo el legislador, compañeros? Que tenemos que prepararnos en materia de adolescentes, porque, ojo, no es nuestro derecho, es derecho de ellos el contar con una defensa especializada en niños, niñas y adolescentes, ya sea en materia familiar ahora. Ese es novedoso, ese artículo, el 666 del Código Nacional, del Código Civil el Código Nacional Civil y Familiar. Si lo gustan googlear, checar o si lo tienen a la mano, véanlo. Y ahí te dice que si la defensa, bueno, en este caso no es defensa, estamos hablando de materia familiar, si el abogado llega y es un conflicto donde se encuentran niñas, niños, adolescentes, y díganme ustedes en qué procedimiento familiar no existe niños, niñas y adolescentes, casi en todos, al menos que sea una sucesión o algún otro juicio familiar de interdicción, pero casi si vas a una guarda y custodia, si vas a un régimen de visitas y convivencias, si te vas a un divorcio incausado o un divorcio en cualquiera de sus modalidades, pues la mayoría de veces, o estoy seguro que un 90%, van a venir inmiscuidos niños, niñas o adolescentes, en un 90%. Y ustedes díganme si no. En todos los asuntos familiares, la mayoría el juez impone medidas provisionales
que son los alimentos, que son los régimen de visitas, la guarda y custodia de los mismos, e intervienen adolescentes. Entonces el legislador te está diciendo, prepárate en justicia para adolescentes. Prepárate porque en su momento no vas a poder pretender ejercer como abogado, pues lo que la Constitución o tu patente te lo dice en el artículo 5º de la Constitución, ¿no? Tu patente de licenciado en Derecho te dice precisamente que tienes efectos de patente para ejercer la licenciatura en Derecho. Nunca te pide otro documento, pero volvemos al artículo 1º, compañeros de la Constitución, por eso hice referencia. Es la progresividad a los derechos. Vamos hacia arriba, los derechos van evolucionando. Y esa evolución tenemos que tomarla en cuenta nosotros. No podemos quedarnos atrás y decirles que el legislador está mal, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra patente. No, porque no es a capricho de nosotros. No nos portemos como los papás cuando les decimos, es que no quiero que vea al niño. Oye, pues si no es derecho tuyo, ¿no? Es derecho del superior del menor convivir con sus progenitores, por poner un ejemplo burdo en materia familiar. Es derecho de ellos convivir con sus progenitores, no tuyo el convivir con él. Ahora vamos a cambiarlo a las profesiones, ¿no? A los profesionistas. A ver, te estoy diciendo, abogado, que necesitas la especialidad o la especialización, porque no es para que tú seas mejor, no es para que tú sepas más, es para que tengas vigente, vamos a llamarle de esa manera, la protección del derecho del niño o niña, para que tú puedas ejercer una protección al interés superior del menor o del niño, para que tú sepas los alcances que puedes obtener o que puedes tener cuando estés participando en procedimientos, ya sea en materia penal o familiar, de niños, niñas, adolescentes, para que tengas esa sensibilidad. Por eso se te pide la especialización más en materia penal. ¿Qué pasa con nosotros en las audiencias? Llegamos y el juez, por lo menos en diferentes entidades que he tenido el grato de estar, como Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán recientemente y algunas otras, para no abundar, la mayoría de los jueces siempre lo que hacen para checar o preguntar si tienes la especialidad, el que tiene uso de la voz no es presunción, cuento con la cédula ya, la patente de especialidad en adolescentes, pero hay varias formas de acreditar la especialidad, ahorita lo vamos a ver, o de acreditar esa especialización, no necesariamente es una cédula, es una patente. Ya hay jurisprudencia, ya hay tesis aisladas que nos van a decir cuándo puedes tú pretender ejercer la defensa de un adolescente y el juez tendrá que tomarte como válida esa especialización. Pero a lo que voy es que siempre los jueces, hablando con un juez de control en materia de adolescentes, lo primero que hace es preguntarle al adolescente si tu abogado, como en adultos, ya te explicó tus derechos, si tu abogado ya te pasó a ver, si ya le explicó a tu familiar, a tu persona de confianza, que es tu derecho estar siempre a un lado de él, ya sea el papá, la mamá o el tutor, ya saben qué pasa, qué va a pasar con la audiencia. A ver, dime, por ejemplo, dices, ¿sabes tus derechos? Sí, ya lo sé, dímelos. A ver, vamos a suponer que es Luis NN. Luis N. Ok, dime tus derechos, por favor. Dice que ya te los dijo el abogado, dímelos. Y a veces, aunque tú se los digas, los adolescentes se les olvida, ¿no? En 2 minutos y ya no lo dicen. Y el abogado, el juez te previene, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese es solamente un ejemplo. Ahora bien, ¿por qué te pide la especialidad también en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Para empezar, en su estado, compañeros, hay fiscalías también especializadas en adolescentes. En nivel república, en Ciudad de México existe una solamente, que es el Obrero Mundial. En Estado de México, en Estado de México hay 125 municipios, existen varias. En otros estados de la República, precisamente también existen fiscalías especializadas o ministerios públicos especializados en adolescentes, tribunales especializados en adolescentes. Ninguna persona que no cuente con la especialización, como lo dice el artículo 23, 63, 41 de esta ley, puede participar en el procedimiento de adolescentes. Ya seas juez, ya seas ministerio público, ya seas asesor jurídico, ya seas defensor. Lo que seas, no puedes participar si no cuentas con esa especialidad. Creo que la mayoría de ustedes, bueno, los que son litigantes o somos litigantes, pues lo sabemos, ¿no? Que nos topamos con pared cuando vamos a checar la situación jurídica, por ejemplo, en el MP de un adolescente,
pues obviamente ya no nos permiten porque te piden la especialidad y si no la tengo, pues te dicen bye bye, va a ser el defensor público, ¿no? O le dicen al familiar, a la persona que te contrata, pues traiga otra persona que cuente con la especialidad y sin ningún problema le damos el acceso a la carpeta. O en la audiencia, abogado trae la especialidad, no, pues ni siquiera pasas, ¿no? Tenemos al defensor público que va a asistir al adolescente y que ese defensor público, pues se supone que cuenta con la especialidad, porque ya tomó cursos, ya tomó un diplomado, ya tomó una especialidad, valga la expresión con REBOE, en donde la escuela judicial, en este caso de Durango, la escuela judicial del Estado de México, de cualquier estado, les está dando a sus servidores públicos esa especialización. Y nosotros como particulares, ¿qué hacemos? Si regularmente, ahorita, maestro Loesa, está alzando la mano una persona, con todo gusto, permíteme 2 minutos, nada más termino esta idea. Nosotros como particulares, ¿quién nos profesionaliza? ¿Quién nos actualiza? ¿Cuál es el criterio de los jueces? ¿De dónde van a saber si cuento o no con la especialidad? O sea, son muchas interrogantes que al principio de esta ley, porque esta ley, compañeros, es más nueva, todavía más nueva que el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio sabemos que empezó en el 2008 y tuvo hasta el 2016 para que a nivel república existiera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues para la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta es del 2016 para acá. Es decir, cobra vigencia en junio, me parece, si no mal recuerdo, en junio, 18 de junio, si no mal recuerdo, del 2016 para acá. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tenemos 7 años con esta ley. ¿Vamos avanzando? Sí, vamos avanzando, pero pues falta abogados particulares contar con la especialidad. Perdón, maestro, quien alzó la mano, por favor, si eres tan amable, con todo gusto. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todas y todos los presentes. Nada más para enfatizar efectivamente como lo que nos está mencionando, que esta ley nos exige que debemos de ser especializados y acreditar para poder llevar una defensa para adolescentes. Sin embargo, como bien lo dice, nosotros como particulares, ¿quién nos acredita? Pues nosotros mismos, el profesionalizarnos día a día, como lo es también ahora en el nuevo sistema en lo laboral. Ahora no puedes llevar un asunto si no acredita la especialización. De tal manera no puedes ser defensor. Pero bueno, ahogándonos en el tema, también no es suficiente, maestro, ya que como usted lo dice, el juez nos apercibe porque se da cuenta de que sí, ya presentamos la acreditación, la especialización y por eso estamos ahí. Sin embargo, la verdad, hay muchas abogadas y abogados que quedan evidentes, falta de, y a veces los mismos adolescentes o los tutores de ellos dicen, pues en manos de quién está la defensa de mi hija, de mi hijo. Hay que ser muy claros que no solamente es el acreditar, sino realmente llevar una buena defensa como el ejemplo que puso. Ya le dieron sus derechos, sí. Por eso usted se tiene que preparar con con la persona a la cual está uno defendiendo, maestro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, maestro, a tus órdenes. Efectivamente, compañeros, mire, aquí hay una cuestión que creo que nos interesa a todos, ¿no? Porque realmente para esto son estos cursos. Yo le digo a mi amigo Héctor al colegio de Nuevo León, que estas constancias o esta constancia en su momento, si la van a expedir, no lo sé, que me parece que sí, es claro que les va a ayudar, claro que sí se toma en cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente, nosotros nos evidenciamos. Si en adultos, fíjense, si en adultos en un sistema penal acusatorio, a veces lo voy a decir con todo respeto, evidenciamos que posiblemente no preparamos la audiencia, evidenciamos que probablemente desconocemos el sistema o le cubrí un compañero o vete para diferirla nada más, no sé, otro tipo de cuestiones que normalmente hacemos las personas que postulamos o que tenemos otro asunto, se nos empalma, no sé, cualquier situación que ocurra y advierte el juzgador que no sabemos, por ejemplo, qué es una formulación de imputación, que estamos preguntando, sabemos que la formulación de imputación, pues obviamente nada más se tiene que pedir aclaraciones o precisiones, cosas de esas a lo mejor que son a quienes estamos día a día,
pues ya es casi mecánico, ¿no? Ya no lo sabemos, valga la expresión. Pero cuando llega alguien que no lo sabe, te evidencias, el juez le dice al imputado, advierto precisamente que tu defensa desconoce del sistema penal. Es una obligación del juzgador, no puede permitir que haya una persona, abogado, con patente, que se supone debería de contar con los conocimientos en la materia penal o en la materia de adolescentes, por poner un ejemplo, también no puede dejar correr la audiencia y decir, no pasa nada, pues yo a mí ya me presentó su patente, es abogado, terminó la escuela, tiene un título, tiene una cédula, y ya con eso doy por satisfecha la defensa. No. Hay tesis, no lo recuerdo ahorita los números, pero hay una tesis que también el derecho a la defensa es un derecho humano y es irrenunciable. Por eso cuando se va a escuchar un poco burdo, pero por eso ponen al defensor público o al defensor de oficio. Quieras o no quieras, es un derecho humano tener una defensa, ¿cierto? Quieras o no quieras, vas a tener un defensor. Si no tienes económicamente el ingreso para poderlo pagar, un particular, pues vas a tener un defensor público. Y a lo mejor el defensor público tampoco le pone atención a tu asunto, esa es la realidad. Hay algunos muy buenos, hay algunos que por la carga de trabajo, pues no le ponen la misma atención porque tiene más asuntos. Y tampoco ahí se da una defensa técnica adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor sale de vacaciones, llega otro defensor y ya es la audiencia intermedia y desahoga la intermedia como puedas y se acabó. Oye, hay veces que llegan hasta sin carpeta, los que estamos en el campo de batalla lo hemos visto, sin carpeta de investigación o llegan con otra de otro asunto, nada más para desahogar la audiencia. Y también nosotros como particulares, hay que ser conscientes. A veces nos aventamos paquetes que no podemos. Esto sucede en adolescentes mucho. Quiero yo llegar con un juez, acreditar mi especialización, acreditar que tengo el conocimiento en adolescentes, pero no sé el procedimiento. No conozco qué sigue. No conozco, por ejemplo, que son 36 horas y no 48 en el MP, hablando del agente del Ministerio Público. Si se pasa esas 36 y no justifica, porque el artículo 129 y 130 nos dice que sí puede agotar las 48, Ahí lo dice. Ustedes cuando tengan oportunidad lo leen. Dice, claro que puedes agotar las 48, pero te dice, siempre y cuando la investigación sea compleja, algo así, no recuerdo exactamente, siempre y cuando vas a agotarla, cuando por las necesidades de esta investigación así lo acredites. Es decir, voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado que han agotado el plazo de las 48, obvio antes de las 48, ¿no? Han agotado el plazo y pasamos a adolescentes. Pero esa estación es debatible para el control de la detención, compañeros. Si a mí me lo pasa después de las 36 horas y no tienes justificado el por qué te pasaste, y no me puedes decir, Ministerio Público, que es que giré oficio a Policía de Investigación y no me ha traído la inspección del lugar. Un ejemplo. Le giré oficio a servicios periciales y me hace falta el dictamen de química, por ejemplo, en un delito contra la salud, del peso neto de la droga, de cannabis sativa, vamos a poner, o clorhidrato de cocaína, de un peso neto. No me estás poniendo el peso, ni me estás poniendo que efectivamente esa experticia en química forense me indique que sí corresponde a la sustancia sólida con características específicas al clorhidrato de cocaína, por poner un ejemplo, o a cannabis sativa. No me puede decir el MP, es que juez, como no llegó dentro de las 36 mi peritaje, pues te lo traje hasta ahorita, ya casi venciéndose las 48, ¿no? Eso no es justificable, porque es atribuible a la misma fiscalía. A mí no me interesa. Señor juez, le digo, por ejemplo, en un debate de control de detención, su señoría, advierte este defensor que servicios periciales dependen de la Fiscalía de Justicia del Estado, en este caso, ¿no? De la Fiscalía del Estado. Dependen de ellos. Y el MP tiene medidas de apremio en el 141 del Código Nacional. Tiene las medidas de apremio en el 141 de este numeral del Código Nacional, la ley adjetiva en la materia, para imponer las medidas de apremio a su personal, así como también el juez puede imponerlas, obviamente, según el 141, ¿no? Del Código Nacional, puede imponer las medidas de apremio. El que no haya llegado no es responsabilidad ni de la persona adolescente, ni de este defensor, su señoría. El artículo 129 y 130 es claro
al manifestarme, más bien al estar, el legislador fue claro al decir que en justicia para adolescentes, o en adolescentes, mejor dicho, cuando es retenido o detenido por un agente del Ministerio Público, debe entonces de poner a disposición antes de las 36 horas. ¿Sí o no? Ahora bien, si no sucede eso, va a ser una ilegal detención a todas luces. Y el juez no va a poder subsanar esta cuestión. Se los puedo garantizar. El juez no puede subsanar porque se mete en un problema. Aquí no estamos como en adultos. Hay que quitarnos esa idea. Para poder nosotros, compañeros, ejercer la ley nacional de una manera adecuada, la defensa, la asesoría jurídica, en un adolescente conforme a la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, para ahora ejercer de manera adecuada, ¿qué tenemos que hacer? Conocer primero el Código Nacional. Es un plus el que tú conozcas de la ley de adolescentes, es un plus, pero el Código Nacional es la base. El artículo 10 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes te habla de la supletoriedad. ¿Qué es una supletoriedad? Que lo que no venga contemplado en esa ley lo puedes agarrar, valga la expresión, discúlpeme, no tengo la palabra adecuada en este momento, pero lo puedes sostener con el Código Nacional. Voy a poner un ejemplo, la libertad en sede ministerial. ¿Cuándo procede la libertad de una persona adulta en sede ministerial? En un sistema penal acusatorio, en un ministerio público del fuero común. ¿Va a proceder esta libertad siempre y cuando el delito que se le atribuya, ya lo sabemos nosotros, no se encuentre contemplado en el artículo 19 para empezar, ¿no? Como prisión preventiva oficiosa. Y dos, va a proceder el artículo 140 del Código Nacional a libertad durante la investigación, siempre y cuando también nosotros como defensores tenemos la obligación, porque es una obligación conforme al 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice obligaciones del defensor, y 67 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que también trae un catálogo de obligaciones del defensor. Ahí va a venir explícito que tenemos que, entre una de todas las obligaciones, pues solicitar la libertad cuando proceda, ¿no? Solicitar un mecanismo alterno, solicitar una salida alterna, una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, un procedimiento especial abreviado, en caso de que sea procedente, obviamente, si no nos vamos a evidenciar que pues, realmente desconocemos también, ¿no? Necesitamos saber que es procedente primero para después entonces hacerlo valer. Pero ¿cómo vamos a pedir un 140 en adolescentes? Claro que se puede. Y los delitos, compañeros, esto es una joya, se los puedo asegurar. Los compañeros que estamos postulando, como nosotros, todos ustedes que están este día desgastándose el día de hoy, escuchando esta plática, quiero que se lleven algo bueno. ¿Y qué es algo bueno? O que considero yo bueno que les va a servir, compañeros, en la materia ya en el campo laboral. Que si yo veo que mi adolescente o la persona adolescente está en un Ministerio Público de Adolescentes y se le atribuye cualquier delito, cualquier delito, que no se encuentre en el catálogo del 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 164, se va a ir en sede ministerial antes de las 36 horas, a fuerza. No es como en adultos, que si dice el fiscal, fíjense, o no sé si en sus estados no pase, pero al menos aquí en la entidad federativa, si dice el fiscal regional o el fiscal en jefe o el fiscal, el coordinador o el superior jerárquico del Ministerio Público, si dice súbelo, lo suben, es decir, judicializan. Si dice déjalo, lo deja. Así pasa aquí, a lo mejor en Nuevo León es otra entidad, otra forma de trabajo, ¿no? Pero yo hablo lo que está en mi entidad. Así pasa aquí. Y no hay que tapar el sol con un dedo. El Ministerio Público no tiene sus características, que es independencia, no la tiene, ¿no? Indivisibilidad tampoco la tiene, porque cuando llega el MP a una audiencia, no estoy preparado, no sé, es que no puedo, mi compañero no está, suspenden la audiencia. Le haces una solicitud, pues déjame ver si mi superior quiere, ¿no? Déjame ver, a ver el jefe de departamento, a ver si quiere mi fiscal en jefe, a ver si quiere, no sé cómo se le denomina en su entidad federativa, pero regularmente quien ordena las libertades son los mandos. No son el MP de escritorio, discúlpenme. Y si hay un MP, discúlpenme por hablarle con tanta franqueza, esto es aquí en mi estado, vuelvo a repetir. No estoy hablando a nivel república, yo hablo de lo que yo vivo día con día en el ejercicio profesional, en la postulada, siendo postulante en Ciudad de México, Estado de México y algunas otras entidades que he ido, Hidalgo y algunas otras, ¿no?
Oaxaca también ya nos tocó ir. Pero bueno, el punto medular es este. Si la conducta no se encuentra en el 164 que se le atribuye a mi adolescente, se va a ir. ¿Por qué se va a ir? Porque no amerita internamiento. Y si ustedes checan el 164, empieza diciendo que el internamiento será la última ratio. Empieza diciendo, no recuerdo exactamente en qué párrafo, pero nos empieza diciendo esta ley que no judicialice si no se encuentra la conducta ahí. Ahí sí no te lo van a subir. No des impulso procesal, no te lo van a subir. Porque ahí lo dice la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, compañeros? Lo que hacemos en adultos también. Decirle a la mamá, véngase conmigo, o a quien va a ser la persona de confianza, que se va a hacer cargo de la persona adolescente, sujeta a la ley, véngase conmigo, vamos a pasar, me nombro, en uso de la voz, solicito la libertad porque la conducta que se le atribuye a mi adolescente hasta este momento no se encuentra contemplada en el 164, por lo cual te solicito, agente del Ministerio Público, de manera urgente, privilegies la libertad personal o el derecho humano a libertad personal y ya no me lo tengas aquí. ¿Qué va a hacer el MP? Acuérdense que a toda petición, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Acordar o determinar, como le llaman en algunos lados. ¿Qué es lo mismo que acordar? Te acuerdan. Y te va a acordar procedente, abogados. Porque si lo llega a subir, ojo, si lo llega a subir, si que la conducta se encuentre en el 164, tiene responsabilidad la gente del Ministerio Público, ¿eh? Porque está violentando el derecho humano a la libertad del adolescente. Aquí no es como en adultos, que si quiero lo subo o si quiero lo dejo. Aquí lo tiene que dejar. También no va a poder determinar subir a una persona, obviamente, que se encuentre menos de los 12 años de edad. Voy a hacer un paréntesis un poco, compañeros. Si me quieren interrumpir, adelante, ¿eh? Estoy a su disposición para que hagan la pregunta que ustedes quieran, pero voy a hacer un paréntesis mientras. El que tiene uso de la voz, compañeros, sin ánimo de presunción, ¿escucharon el asunto de Teotihuacán, del Estado de México? De dos niñas que fue viral en las noticias, que se pelearon y que una niña mató a otra de 14 años. ¿Sí o no? Ese asunto yo lo estoy llevando aquí en el Sí, Estado de maestro. México. Gracias. Ese asunto yo lo estoy llevando. Bueno, mi corporativo lo está llevando. Nuestro corporativo, mis compañeros y servidores estamos llevando ese asunto. No puedo hablar de él ahorita porque obviamente estamos dentro de las etapas, ¿no? Pero nosotros somos los abogados de la persona. Vamos como asesores jurídicos, no como defensores ahorita. Es decir, estamos defendiendo, obviamente, a los ofendidos como asesores jurídicos de la víctima directa, que fue la menor que desgraciadamente perdió la vida a consecuencia de unos golpes, supuestamente, ¿no? Porque hasta este momento no hay una sentencia, no puedo decir que sí lo hizo. Entonces, vamos nosotros como defensores de esta persona, de estos ofendidos, y pues estamos haciendo todo lo posible para que pues se haga lo que a mí me compete como asesor jurídico, ¿no? Que es tener una sentencia condenatoria a lo máximo que marca el etario de edad. Ojo, el etario de edad, por eso es importante los etarios. Si estamos hablando de una persona de 14 años de segundo de secundaria, ¿qué etario es, compañeros? 3 años. Son 3 años, etario 2, precisamente. Entonces, por el homicidio calificado, porque así está contemplado el hecho que la herencia era como delito, así lo investigó la gente del Ministerio Público, son 3 años. Yo tuve aquí sentada, aquí donde están ustedes viendo la oficina, a la ofendida, y yo le comenté esta cuestión que le estoy diciendo ahorita a ustedes. Señora, vamos a hacer esto y esto, vamos a lograr, o vamos a tratar de lograr, mejor dicho, que usted tenga lo que usted busca, ¿no? Que para usted la justicia, pues es que se condene a esta persona, ¿no? Para ella es la justicia. A lo mejor para la otra persona la justicia es que no se condene, ¿no? La justicia es relativa, según lo que pretendemos cada uno. ¿Sí o no? Es relativa. Entonces le digo, lo que usted pretende o la justicia que usted quiere, muy posiblemente nosotros vamos a llegar a ese fin y a una reparación del daño. Pero, ¿cómo le explicas a la señora? Pónganse a pensar tantito. ¿Cómo le explicas a la señora
que son 3 años máximo lo que pudiera estar en este caso ya acusada, porque ya estamos en una etapa intermedia. ¿Cómo le explicas? ¿Crees que te entienda? O sea, oye, ¿por qué 3 años, no? Máximo. Es decir, le pueden poner, porque se dan cuenta, los etarios traen máximo, pero no traen mínimo. ¿Sí o no? Los jueces, para poner una sentencia en el sistema acusatorio, en el sistema de adultos, ¿cómo la ponen, compañeros? Bien fácil. Voy a poner el ejemplo del Estado de México, que es donde que más me sé los artículos, ¿no? El que prive de la vida a otro, ¿no? 241, homicidio, en un sistema de adultos. Ahorita, Marlene Araujo, dame 5 minutos, termino la idea, por favor, con todo gusto. Vamos a poner el ejemplo del 241, el que prive de la vida a otro. En mi estado, o en el Estado de México, la pena por un homicidio doloso o calificado por la ley es de 40 a 70 años. Entonces, el juez, al momento de una posible sentencia condenatoria, ¿cómo evalúa o cómo checa qué es lo que te va a poner o qué sentencia te va a poner? Los jueces lo hacen con una regla que se llama la equidistante entre la mínima, la media, la mínima, la máxima, o la mínima y la mínima de la media. No sé si me doy a entender más o menos. Entonces, cuando hacen esto los jueces de poner la mínima y la máxima, por ejemplo, por un homicidio calificado en el Estado de México, hablo de mi entidad, de 40 a 70 años, normalmente casi todos están entre la mínima y la media, de la media, es decir, 47, 48, 47, 48. Pero no pueden ser menos de 40 a menos que se vaya en un procedimiento abreviado, eso queda claro, ¿verdad? Pero estamos hablando de un procedimiento ordinario, no de un procedimiento abreviado. 40 a 70 ponen 47. En adolescentes, ¿cómo le hacen, compañeros? Si nada más tenemos máximas, medidas de sanciones. Etario 1, 1 año. Etario 2, 3 años. Y etario 3, 5 años. Ahorita lo checamos esa parte. Por ahí vi una mano levantada. Por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta, digo, viendo ese asunto que usted comenta como defensa, ahí sí eran 2 muchachitas que se estaban golpeando afuera de una secundaria, ¿no aplicaría como defensa un homicidio en riña? Abogada, creo que casi le da el clavo. Yo lo hubiera hecho como defensa. Yo hubiera, en vinculación a proceso, que ya pasó la etapa, porque ella fue detenida por una orden de aprehensión, esta adolescente. Les explico que las órdenes de aprehensiones, compañeros, van a ser ejecutadas. Sabemos que la ordenadora es el juez, la ejecutora es la policía de investigación, ¿estamos de acuerdo? Esta ejecutora de policía de investigación tiene que contar forzosamente con la especialidad para adolescentes para poder llevar a cabo esta orden de aprehensión, ¿vale? Ahorita contesto esta, permítame tantito, por favor, maestra. Ahora, debe de contar con la especialidad. Esto es muy importante. Qué bueno que tocó ese punto porque ahorita me da algunas cuestiones que son importantes. Entonces, en este tópico, ¿la policía de investigación debe tener especialidad? Sí. Quien vaya a ejecutar la orden de aprehensión. Si no la tiene, puede ser motivo de que sea un incumplimiento de la orden de aprehensión, ¿eh? Puede ser motivo de una libertad. Eso queda claro. Pero en flagrancia, compañeros, al ser detenida una persona en flagrancia, ¿los policías necesitan especialidad? Sí o no, a un adolescente. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen ustedes que sí necesita especialidad del policía primer respondiente para poder detener a un adolescente en flagrancia, no en una orden de aprehensión? La orden No, de maestro. Ok, adelante. Maestro, yo considero que la flagrancia es una situación en la que cualquier persona puede hacer una detención ciudadana inclusive. Entonces, creo que la misma Constitución no te contempla ahí que en la comisión de un delito, por ejemplo, el de homicidio, pues tengas que estar capacitado en ese tema. Me imagino que en el caso de la flagrancia sería la salvedad, la excepción. En este tipo, a mi punto de ver. Claro que sí, Lee, tienes toda la razón. De hecho, en flagrancia no se necesita especialidad. Perdón, voy a quitar mi saco. Y vamos a ver por qué.
¿Por qué no se necesita? Porque precisamente si ustedes revisamos todos juntos, el artículo 16, párrafo quinto, nos indica que cualquier persona puede detener a otra. ¿Estamos de acuerdo? Te habla de cualquier persona, tú, yo, él, y dijéramos todos los verbos, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Manejamos todos los supuestos, tú, yo, él, nosotros, ustedes, ellos. Pero lo interesante aquí es que dice, una vez que tú lo tengas detenido o retenido, tienes que darle aviso a una autoridad y esta misma con prontitud por una disposición del agente del Ministerio Público. Entonces, efectivamente no se requiere por ese tópico, porque la Constitución dice que cualquier persona, no te está diciendo un policía con especialidad. Igual en una mujer, esa idea que tenemos de que es que mujeres nada más pueden detener a mujeres, falso, falso. Lo puede detener cualquier oficial, cualquier miembro de una corporación. Es más, yo, ustedes, ellos, nosotros, todos los por habidos y por haber, ¿no? Perdónenme la expresión, pero yo así lo entiendo. Entonces, para nosotros como ciudadanos, compañeros abogados, es una facultad. Y para la autoridad es una obligación. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Para el ciudadano es una facultad. Si quiero lo hago, si no, no lo hago. Y no pasa nada. A lo mejor no lo puedo hacer porque veo una persona que está armada y pues no me voy a acercar, ¿no? Porque me puede tirar un balazo, por miedo, por lo que tú quieras. No lo hago, yo no incurro ninguna responsabilidad. Caso contrario, el policía advierte que hay una persona armada, es su obligación intervenir. No es de que quiera. Porque como digo yo vulgarmente, para eso se alquila, ¿no? Perdónenme esa palabra, a lo mejor no profesional, pero creo que es más coloquial decirlo de esa manera, ¿no? Para eso se alquila, para eso está. Porque él está, primero, para prevenir el delito, los policías preventivos, que son los policías uniformados. La policía de investigación es otra cosa, ¿no? Pero la policía preventiva está para prevenir delitos. Y dos, tiene la obligación de actuar en cualquier hecho flagrante. Flagrante. ¿Qué es flagrante, compañeros? La palabra flagrante significa arder, evidente, evidenciar. Dijeran vulgarmente, te agarro con las manos en la masa, ¿no? A pronto. Pero eso es flagrante, flagrar, veo, advierto. Es una evidencia que lo que está pasando, ¿no? Flagrare, viene del latín flagrare, de hecho. Entonces, esa es la cuestión. Por eso es que para nosotros no es una obligación, para el policía sí. Pero bueno, retomando lo que dijo la abogada, manifestó que si no pudiera ser una riña, ¿no? Un homicidio en riña, algo así me manifestó, homicidio en riña, ok. Tenemos que, yo considero que sí pudiera ser, pero no se lo diga a los defensores, porque hasta ahorita está como homicidio calificado. Entonces yo hubiera optado precisamente por irme por un homicidio en riña. ¿Por qué homicidio en riña? Porque dice que la riña es la contienda entre dos o más personas de obra o de palabra con el afán de hacerse daño uno al otro, siendo quien es provocado y quién es el provocador, algo así. No recuerdo exactamente, pero es algo similar. ¿Quién es provocado y quién es el provocador? Y una contienda, ¿no? Entre dos personas. Y ahí en el video se advierte que es una contienda entre dos personas. Si yo no quiero dar continuidad a una acción, ¿qué hago? Pues evito la acción, pero si yo quiero continuar con esa acción, pues sigo, por ejemplo, una discusión, ¿no? No la evito, pues quiero que siga, a eso se refiere, y considero yo que también pudiera ser por ahí, pero ojo, vamos a suponer que sea un homicidio en riña, vamos a suponer, ahorita está como homicidio calificado, que fuera un homicidio en riña, es etario 2, más de 14 años, entonces, ¿cuál es el momento oportuno para hacerlo valer? Al momento de vincular al proceso. En el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indican primera, segunda, tercera y cuarta, tiene 4 fracciones. En la primera, no recuerdo exactamente, la segunda, la tercera, pero es en la cuarta la que nos interesa, que dice precisamente este artículo que el juez, en algún párrafo, que el juez podrá asignar una clasificación jurídica distinta a la planteada por el agente del Ministerio Público. ¿Por qué se llaman órganos jurisdiccionales? ¿Qué es jurisdicción?
es decir, el derecho, ¿no? Entonces estos jueces tienen la obligación de poder, en su momento, darle una clasificación jurídica distinta. ¿Sí me explico o no? O sea, yo ahí podría alegar esa parte. Señoría, sí, se advierte de los registros de investigación o de los datos de prueba que existen dentro de la carpeta de investigación, que hubo una contienda. Y una contienda es cuando precisamente hay una contienda de obra o de palabra entre dos o más personas. En este caso son dos personas que se están causando lesiones mutuamente. Tal es así que en el certificado de necropsia del médico legista, bla, 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 se advierte que trae hematomas, que trae rasguños, que trae esto, que trae el otro, que trae aquello, ¿no? O también el certificado médico hecho a mi defendida, en este caso la adolescente que se encuentra presente, también se advierte que trae lesiones. Y esas lesiones, pues, o la declaro también, ¿no? Declaro a la adolescente y le digo, pues nos peleamos, nos traíamos bronca en el colegio, me hacía bullying, lo que ustedes quieran, nos traíamos coraje, pues nos aventamos un tiro, o nos peleamos, ¿no? Vulgarmente. Y se pelean en el patio, a la salida, bla, bla, bla. Y ella quiso pelear, también yo. Pues es una contienda. Se salió de las manos, a lo mejor ya la otra cuestión yo no lo quería hacer. Yo pensé que nada más. Ustedes creen, fíjense, es algo, por eso te pide la especialidad. Es muy importante esto, compañeros. ¿Ustedes creen que la chica la quería matar? Pregunto. Una pregunta. A la orden, por favor. En esa riña, en ese video se aprecia que la chica tomó una piedra. En este caso, en una contienda, cuando se aplican este tipo de armas, ya llámese arma, porque al final de cuentas era una piedra que le estaba golpeando, se estaba utilizando como arma. ¿Aplica de nuevo esa definición de contienda cuando se utilizan este tipo de armas? Lick, Uso excesivo de la fuerza. Ok, te voy a manifestar algo, y es muy importante, muy buena esa pregunta. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a sorprender, porque a mí me sorprendió, igual que a ti. Hasta este momento no se ha manejado, ni tampoco de nuestro lado, por parte de la Fiscalía, ni tampoco del lado de la defensa, que haya sido con una piedra, ¿eh? O sea, no sé cómo explicarlo. Ahorita estamos ya en etapa de juicio. Ya estamos en el video se apreció claramente que utilizaban una piedra. No me lo vas a creer, pero el video ya se reprodujo en la sala de juicio oral y pues ahí hubo obviamente interrogatorio, contrainterrogatorio, el 383, la autenticidad del documento, la incorporación del documento, porque el video en la intermedia se va a ofertar o a ofrecer. Sabemos que la intermedia es la etapa de la admisión, exclusión de medios de prueba. Se va a admitir las pruebas, se admitió como documental y ya se reprodujo el video. Mire, ahorita no puedo hablar mucho de ese tema porque se los comenté que es un tema que no podemos exhibir. De hecho, yo hay veces que he dado cursos de adolescentes aquí en varios lados, hasta en algunos poderes judiciales de Querétaro, de algunos estados, y en Hidalgo también, y no puedo, sí les llevo las audiencias, pero tengo mucho control de que no estén grabando y eso, porque es una responsabilidad el estar hablando de estos temas, porque firmamos nosotros y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no podemos hablar del asunto, no podemos, ni tampoco exhibir imágenes, ni tampoco exhibir pruebas, ni tampoco exhibir audiencias. Por eso es que ustedes no encuentran audiencias en las redes sociales de estos tópicos de adolescentes, porque está prohibido. Es más, podemos caer hasta en un tipo penal los abogados al momento de estar dilucidando cuestiones meramente de... Digo, podemos hablar sin estar dando situaciones precisas, ¿no? A lo mejor a la ligera. Por ejemplo, ¿no? El asunto sé que está en juicio. Pues sí, pero no sabemos más, ¿no? O sea, no estoy dando pormenores de lo que pasa, de lo que no pasa, de los datos personales de la niña, los datos, que todo el mundo sabe, los datos personales fueron evidentes y fueron públicos. Y es una violación flagrante, compañeros. Y eso se hace valer, claro que sí. ¿Cómo se hace valer? Hay un numeral, ahorita eso lo puede checar, porque creo que es el 33 o 32 de la ley, en donde nos dicen los datos personales, ahorita los vamos a ver. Recordemos, voy a regresar tantito su atención, por favor. Si hay otra pregunta, adelante, por favor, pero voy a regresar su atención tantito. Los que somos un poquito más grandes, sí, por favor. Sí, maestro. Nada más ahorita por
lo del asunto que usted comenta, claro que es muy evidente la protección de datos personales y más de los adolescentes. Creo que el licenciado Ramón, digo, con todo el respeto, está confundiendo el asunto que usted lleva con el video que él está mencionando de la piedra. El asunto que usted lleva, las dos niñas se confrontan. Una, pues, más bien agrede a la víctima en este caso y la azota varias veces en el piso, pero no utiliza ninguna piedra. Por otra parte, maestro, también le quería comentar, ahorita que mencionó como, por ejemplo, más que el policía investigador, el primer respondiente, ponemos de ejemplo nuevamente el Estado de México, que desafortunadamente cuenta con muchos delitos de alto impacto en adolescentes, como es el robo con violencia de transporte o vehículos. Sé un caso muy sonado no hace mucho tiempo donde un adolescente bajó a unas personas de su vehículo. Al verse sorprendido por el primer respondiente, pues corre, pero iba armado. Entonces, el primer respondiente, pues detona su arma de fuego y priva de la vida a este adolescente. También se hizo viral porque luego llegaron los familiares, el papá y la mamá, y le lloraban al muchacho, ya que tenía varios delitos de alto impacto por este tipo de temas. En este caso, entonces, la responsabilidad del primer respondiente ante esta situación flagrante, obviamente que sabemos también el uso, niveles de contacto y de fuerza, cómo sobrellevar la defensa y luego siendo servidor público. Gracias. Sí, ya sé cuál asunto me hablas. Fue de un Oxxo, ¿no? Fue de un Oxxo. Es correcto. Si me permite agregar, estoy viendo la noticia y dice en la otra puerta del móvil, dice no quiero decir el nombre, cuya identidad todavía no se ha trascendido, tiene una piedra o algo similar en la mano derecha y con ella siente golpes. Tras golpe a la chica la llamada L. Entonces sí lleva una piedra o algo parecido a una piedra. Ok, retomando este tópico, Lee, gracias, muy amable por esa apreciación. Ahorita no puedo hablar mucho de ese asunto, sin embargo, lo que sí les puedo decir es que hasta el momento nadie ha mencionado la piedra, ¿eh? O sea, me queda claro, yo ya vi el video, al parecer, hablo al parecer porque recordemos que también necesitamos cierta experticia para poder determinar, por ejemplo, en materia de antropometría o alguna otra, informática para determinar la autenticidad o no de un video, pero bueno, sabemos que estaba circulando en redes sociales y al parecer se advierte que sí trae un objeto parecido a una piedra que tomó del pavimento porque era una calle, que tomó de la terracería porque era una calle sin pavimentar, mejor dicho, ¿no? No era un pavimento, pero hasta este momento se los aseguro que no se ha advertido nada relevante en ese tópico. Pero bueno, continuamos después, les contaré si hay otra ocasión cuál fue la resolución de este asunto, con todo gusto. Voy a continuar con lo que dice el compañero. Mírale, aquí hay varias cuestiones. La primera son los niveles de contacto que se deben de tomar como policía primer respondiente con la ciudadanía. La segunda es el uso, hay un manual, una ley de uso de la fuerza, me queda claro. También existe los protocolos de actuación por parte de elementos de seguridad. Yo te voy a ser bien honesto. La mayoría de los compañeros, policías, primeros respondientes, algunos hasta ya son abogados o maestros en derecho. Me queda claro que han estudiado, ya no es lo mismo de hace algunos años, que pues la policía se pretendía que no era, o considerábamos que no tenía la preparación adecuada, bla, bla, bla. Para no entrar en esos detalles, lo que sí te puedo decir, amigo, compañero abogado, que nadie dice que no puedes hacer el uso de la fuerza letal. Nadie dice que no puedes ingresar a un domicilio sin orden judicial. Más bien, no es que nadie diga, es que no lo sabemos hacer. El uso racional de la fuerza o el uso de la fuerza letal, que es la última, el uso del arma de fuego de un oficial, de un policía preventivo, de investigación o de cualquier persona, debemos de tomar en cuenta varias vertientes. Antes teníamos la idea, hasta que no me dispare yo puedo disparar. Falso. Yo no puedo ingresar a un domicilio si no es con una orden judicial. Falso. O sea, ya hay muchas cosas que cambiaron la idea que teníamos. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se puede defender? Esa fue tu pregunta.
Defender tendría que checar la carpeta de investigación y llevarle yo la autoridad del caso, porque sería de una manera no profesional manifestarme de algo que no conozco, pero lo que sí te podría decir es que claro que puedes hacer uso de tu arma, claro que puedes hacer uso de la fuerza letal, claro que puedes hacer uso y bajar a una persona de un vehículo porque te lo permite siempre y cuando esté justificado. Siempre vas a justificar. Y te voy a poner un ejemplo muy claro y creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta. Te dice, para que se pueda dar la flagrancia, vuelvo a repetir, hablando de los primeros respondientes, tienes que ponerlo de manera inmediata a la agencia del Ministerio Público y tienes que hacer un informe policial homologado y tienes que dejar a disposición a la persona con la cadena de custodia respectiva de todos y cada uno de los indicios que embalaste y que en su momento procesaste y que los vas a dejar a disposición del acuerdo, en este caso el acuerdo de inicio del agente del Ministerio Público junto con la persona. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso lo haces antes de ponerlo a disposición o lo hacen después de ponerlos a disposición. Primera pregunta. Pregunta número 2. Ok, y ahorita vamos con la respuesta. Pregunta número 2. Bueno, te dice la Constitución que lo tienes que poner de manera inmediata en el artículo 6, párrafo 5 del Ministerio Público. Estamos de acuerdo en caso de flagrancia. Pero ¿qué es inmediatez? ¿Qué entendemos por inmediatez? 1 hora, 20 minutos, 10 minutos, 5 horas, 20 horas, 60 horas. ¿Qué es inmediatez? Dime qué es inmediatez. Ahora, dime qué es el Registro Nacional de Detenciones, que eso el legislador lo previó para evitar una desaparición forzada. Te dice hacer un Registro Nacional de Detenciones, ¿no? De manera inmediata. Todo ese tipo de cosas son manejables. ¿A qué hablo con manejables? Y no estoy hablando de impunidad, estoy hablando del deber ser. ¿Por qué son manejables? Y pongo este ejemplo. Supongamos que la Marina agarra un buque con droga a tantas náuticas de nivel del mar adentro, de cualquier costa. Lo detiene a una persona, a 2, a 3, a 5, ¿no? Los detiene a tantas millas náuticas del mar. Los detiene, advierte que para ellos hasta ese momento es posible, porque ellos no son quienes van a determinar, con el dato de cocaína, 30 biques de cocaína, por poner un ejemplo. Y de ahí a que llegan a tierra firme son 4 horas. Y de ahí a tierra firme a que llega la patrulla, o ya se comunicaron por radio y la unidad que llega, van al MP, y el MP más cercano está 3 horas. Hablamos ya de 7 horas, estamos de acuerdo. 7 horas que ya pasaron, y que tú vas a llegar al MP con tu IPH, con tu puesta a disposición, con las personas puestas a disposición que aseguraste, con la droga que aseguraste, a lo mejor con el buque, lo que te tardas en trasladarlo, como tú quieras trasladarlo, grúa o no sé qué ocupes ahí, pero bueno, tú te vas y lo pones a disposición, pero ya fueron 7 horas. ¿Será de manera inmediata o no, compañeros? Claro que no. ¿Quién dijo no? Está bien, está bien. Yo, maestro. ¿Por qué no? A ver, no es inmediato. No es inmediato por las circunstancias que usted está diciendo. Luego a veces el IPH a veces es contradictorio para quien va a hacer la puesta a disposición, y el Ministerio Público, como digo, no es que sean ellos, es como la ley cuadrada y se ejecuta tal cual. Creo, y según lo había escuchado anteriormente, creo que se determina por el tiempo razonable donde se realiza la detención de la persona que con una conducta que puede ser tipificada como delito hasta la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Se determina por el tiempo razonable de la distancia de un lugar a otro. Ok, exactamente. Lick, está justificable. Y te voy a decir por qué. Porque la inmediatez, también la Corte ya se pronunció, no es otra cosa sino el tiempo estrictamente necesario. Me dejas igual. ¿Y cuál es el tiempo estrictamente necesario, no? Bueno, el tiempo estrictamente necesario se va a traducir en una sola cosa, compañeros. Que tú en tu informe policial homologado vayas narrando. A ver, lo detuve en tantas millas náuticas, llegué a tierra, me tardé 4 horas, de ahí en el transcurso pedí el llamado vía radio, llegó la unidad vía radio, de ahí tantos kilómetros, agarré la avenida tal, agarré la costera tal, agarré esto, agarré el otro, hasta que llegaste a ti. Yo lo puse de manera inmediata en este momento. ¿Sí me explico? Y estás justificado. El MP no te puedo decir no te lo voy a recibir porque no es inmediato. ¿Sí me explico esa parte? Pero ¿qué pasa con los oficiales que no saben llenar un informe policial homologado? Lo detuve, te lo pongo a disposición. Pues el defensor llega a ver, espérame, no manches, la detención está a tal hora, el Registro Nacional de Detenciones lo tienes a las 7 de la noche y me lo pones hasta la 1 de la mañana.
Señor juez, te solicito, se decreta de ilegal la detención, son muchas horas, ya no hay una prontitud, ya no lo puse a disposición de manera inmediata, como lo marca el texto constitucional, la ley federal o el pacto federal. Y el juez, si no le especificas por qué, pues te lo va a dejar ir. Va a decir, efectivamente, a mí no me estás diciendo el por qué te tardaste todas esas horas. Si tú lo justificas, no tienes problema. ¿Sí me explico? Entramos a otra cuestión. Entramos a otra cuestión. Lo que pasa es que a veces los cuerpos policíacos quieren hacerlo tan bien que es absurdo. Ejemplo, llegan a una balacera en algún estado del norte, no voy a decir cuál, y empiezan a agarrarse a balazos, ¿no? Y llega un convoy de policías y ven como la canción de 500 balazos, ¿no? Ven 500 balazos en todos lados. ¿Tú crees que vas a llegar los peritos, servicios periciales, el primer respondiente a acordonar, embalar, indicio 1, indicio 2, indicio 1000, indicio 500? Pues no, vas a llegar y agarrar todo y vámonos, porque está caliente. ¿Sí me entienden? ¿Y por qué eso no lo pones en tu IPH? No me dio tiempo de embalar, no pude embalar porque está caliente, porque había balazos, porque primero está mi seguridad, porque primero está la seguridad de los ciudadanos, de los peritos, de las personas que intervenimos. Por eso, señor juez, no pude. Por eso, Ministerio Público, no pude. ¿Tendríamos alguna responsabilidad? Nadie está obligado a lo imposible, compañeros. Nadie está obligado a lo imposible. Eso de que llegas y ves una persona a 20 metros y la ves que en su lado derecho del pantalón se le advierte un arma, ¿no? Un arma de fuego. Llego y saco mis guantes de látex y saco las bolsas y le digo, a ver, es una revisión, le agarro el arma con los dedos, la desabastezco, le pongo indicio 1, la cierro con la bolsa Ziploc. Es una tontería, compañeros. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Discúlpenme la palabra. ¿Por qué no dices? ¿Por qué no en tu informe de policial homologado, en tu entrevista que realizas ante la gente del Ministerio Público, dices la verdad? Iba yo circulando, ¿sí? O tuve un llamado por vía radio, por C4, por C2, o por las cámaras, o por el centro de monitoreo, como se llame, y me indican que había una persona tirando, o se escucharon disparos de arma de fuego, y al parecer era esa persona, un vecino chismoso me lo señaló. Ya llegué yo y le dije que en ese momento, pues le iba a hacer una revisión, advierto que trae el arma, la desabastezco, pum, y me la llevo. Por seguridad, en ese momento no pude embalar indicio 1, no pude hacerlo, porque no voy a estar sacando mis guantes, ni voy a estar haciendo todo ese tipo de prácticas cuando hay personas ahí, cuando a lo mejor esta persona puede agarrar su arma y hacer otro tipo de actividad, y pongo en peligro además a la demás gente. ¿Por qué no poner eso? Pero lo hacen tan irreal, que cuando van a juicio, y contrainterrogamos o interrogamos, ahí es cuando a veces flaquean, ¿no? Otra también que hacen, detienen unos primeros respondientes, pero el mando llega y pone a otros policías a hacer la apuesta, que ni siquiera vieron cómo estuvo la cosa, que ya la persona esta ya viene lesionada o no sé. Otra que hacen aquí en el Estado de México, que le llamamos el Plan B, Ciudad de México, te meten droga para dejarte retenido las 48 por delitos contra la salud, mientras te fabrican la orden de aprehensión por otro delito, ¿no? No sé si lo hagan allá, pero aquí sí lo hacen. En todos lados, maestro. Entonces son muchas cosas. ¿Vieron la noticia del deportista que acosaba a las muchachas de fútbol? Que está ahorita detenido. Lo trajeron aquí a Monterrey. ¿Sí? Lo agarraron por droga. ¿Ustedes creen que ese señor llevaba droga? O sea, hay que ser realistas. ¿Vieron las noticias de los señores estos que robaron los relojes aquí en Ciudad de México? ¿Están detenidos? También. Los agarraron por droga y por arma. ¿Ustedes creen eso? Con todo respeto, o sea, esa ya no se las compra nadie a la fiscalía. Esa es la realidad, pero se siguen haciendo esas malas prácticas. Y son malas prácticas. Es la única forma que tienen, porque nunca van a ver ustedes un caso urgente que contempla la ley artículo 150 del Código Nacional. Caso urgente. ¿Qué es un caso urgente? Ahí viene, el 150. ¿Para qué hacer ese tipo de actos, de actividades? ¿Para qué meterles droga? Yo desde que veo las noticias o algún otro hecho, por la experiencia a lo mejor poca, mucha que tenemos, de volada advierto, este cabrón no llevaba droga.
Se la metieron para retenerlo a las 48, en lo que le cocinaban la orden de aprehensión por el homicidio, por el abuso, por la violación, por el delito que sea. ¿O estoy mal? Digo, hablamos de una realidad, ¿no? Estos espacios, No, de hecho, sí, así trabaja la fiscalía. estos espacios son para eso, compañeros, para hablar lo que es. Aquí no vamos a tapar eso con un Y dedo. aquí ¿Sí o no? Pero bueno, Así vamos. es. Ya Pregúntenle vamos a a acabar, Elohim. ya se me está yendo el tiempo, creo que ya hasta me pasé, pero bueno, vamos, ya lo último, de la entidad, de la reserva de los datos de los adolescentes. Antes, ahorita vamos a la, permíteme, Cristina. Bueno, adelante, por favor, licenciada Cristina, por favor. Sí, buenas noches. No, solamente quiero preguntar, estos cursos, ¿cómo se toman? Porque sí he batallado bastante. Los que ofrecen son para servidores públicos, para particulares. No he visto realmente aquí en Nuevo León. Entonces, si alguien sabe que me pueda decir aquí en el grupo, estaría súper bien. Ok, En Michoacán hay. Sí, ahorita si gusta, al final le damos información, licenciada. Ahí en el grupo proporcionamos todos los enlaces. Sí. En el grupo de WhatsApp, sí. Adelante, maestro. perdón amigos, me prendí un cigarrito porque ya estoy aquí relajado. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Tenemos el artículo 35 y 36 de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que habla de la protección de la intimidad y los datos personales en adolescentes. Y ahí van a encontrar por qué las audiencias no son públicas en el 35, 36 de esta ley. Van a encontrar por qué. Ahí lo dice, la confidencialidad y privacidad de las audiencias y de los datos. Ahora bien, los que no somos tan jóvenes, pongo como ejemplo esto, como su servidor, acuérdense de la Barbie, ahorita que está la película, pero no la Barbie delincuente, no la Barbie que está ahorita en los cines. Cómo lo exhibieron en los medios, Policía Federal, cómo exhibía a todo mundo. ¿Perdón? Bueno, perdón. Cómo exhibían anteriormente a las personas que detenía la Policía Federal en el hangar, ¿no? De la Policía Federal, cuando estaba Cárdenas Palomino y todo ese tipo de personajes. Y posteriormente se siguieron llevando a cabo esas prácticas de la exhibición de estos capos, o de estas personajes, mejor dicho, no capos, personajes importantes en la delincuencia organizada, o de alguna otra manera las fiscalías locales también lo hacían, ¿no? ¿Por qué creen que se haya prohibido? Pues ya no lo hacen. Si ahorita detienen a una persona, ya no lo llevan y lo ponen como antes, ¿no? Lo exhiben ante los medios de comunicación por el principio de presunción de inocencia. A partir de la reforma constitucional también existió ese principio de presunción de inocencia, en donde no puede ser exhibida su imagen ni nada. De hecho, hay una, póngale en Google varios 912, y ahí vienen varias tesis explicando el por qué, varios 912 se llama, el por qué ya no lo están subiendo a la tele, ¿no? Que lo siguen tomando a veces y le ponen aquí en los ojos un algo negro y le ponen Adrián Nene, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya no es como antes, que los exhibían. Esa es la cuestión, compañeros. Por favor, dudas, comentarios, porque creo que ya nos pasamos 0 hora y media y creo que ya vamos un poquito, pues ya nos pasamos un poco. Sus comentarios, dudas, con todo gusto, si podemos, ahorita mismo la checamos. Adelante, por favor, maestro Loesa. Maestro, más que nada, ¿no? Pues felicitarle, ¿no? Por esta excelente disertación. Sabemos y nos queda claro que es muy poco el tiempo, muy corto para un tema tan extenso. Y como nos podemos dar cuenta, de este tema salen extensiones de otros temas no menos importantes y que se van sumando. Bueno, yo quiero agradecer por ese tipo de conferencias. Yo radico acá en el estado de Michoacán. También soy servidor público, abogado, tengo maestría en criminología, seguridad pública nacional y política criminal, y formo parte como enlace de la Guardia Nacional en el estado. Sabemos que en nuestro estado, bueno, el tema de la violencia está muy por encima como en algunos otros. Y ahorita que refería, se lo comento, maestro, el tema de que el llenado del IPH, efectivamente, tú agarras y te vas, salvaguardas tu integridad, la tuya y de los peritos, en este caso,
y no vas a ponerte a contar o embalar 500 detonaciones. Acá acabamos de tener un personaje nacional y transnacional que fue cesado en Tierra Caliente, Hipólito Mora. Recibió más de 1000 impactos. ¿Usted cree que se pusieron a embalar o a hacer ese tipo de situaciones? Sin embargo, bueno, esto nos reencrudece y no queda más que trabajar y sobrellevar ante las adversidades. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Al contrario, compañeros, bajo las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, que esa palabra la ocupan mucho los juzgadores, bajo las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, es algo muy, ¿cómo puedo explicarlo? Incongruente que yo le pida a las autoridades, en este caso, y un juzgador no por eso se está violando el proceso, porque no embales. ¿Cómo crees? ¿Sí me explico? O sea, al contrario, se le debe dar más credibilidad a tu testimonio en el momento que vas a juicio, en el momento que sufres de un interrogatorio contra interrogatorio por parte de la parte oferente o del contrario, ¿no? Entonces, al contrario, cobra más veracidad tu dicho, porque si a mí me dices, es que estuve embalando uno por uno, pues a lo mejor a tu otro compañero que pasa a juicio le voy a preguntar quién hizo el embalamiento, quién embaló, ¿no? Y a lo mejor ya no está él en el IPH. No sé si me explico. Entonces tenemos que actuar. Nadie está obligado a lo imposible, es un principio de derecho, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible. El proceso sí se lleva, pero todo tiene excepciones. Díganme algo que no tiene excepción. Todo tiene. Todo tiene. A ver, el ingreso, por ejemplo, a un lugar cerrado. El ingreso a una casa. Claro que tiene su excepción. Está en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí nos dice cuándo un servidor público, un policía, puede entrar a un bien inmueble, a una casa, a un aposento de una persona, sin necesidad de que el juez te lo autorice. Claro que tiene sus excepciones, pero no lo hacemos, o no lo hacen, mejor dicho, los que están día a día en la batalla, como servidores públicos, como oficiales, como primeros respondientes, no lo hacen por el temor de lo que pueda ocurrir. Esa es la realidad, o por falta de conocimiento también a veces, ¿no? O por el temor. Obviamente, si yo veo una persona que está secuestrada y tengo indicios razonables de que está privada de la libertad, que lo tienen privado de libertad en una casa, pues claro que puedo dar cantonazo, discúlpenme la expresión. Claro que me puedo meter, pero si no encuentro al muñeco, vulgarmente dicho, si no encuentro a la persona, ¿qué va a pasar? Ese es el problema. O sea, el legislador plasma el procedimiento y plasma la ley, la inspección de vehículos, la inspección de personas, los actos de investigación que requieren control judicial, los actos de investigación que no requieren control judicial, pero él no los hace. ¿Sí me explico? Él no los ejecuta, él lo plasma. Y qué fácil es hacerlo de mi trinchera sentadito y poner, mira, pues vamos a poner que sí puedes inspeccionar un vehículo, pero, ojo, pero con estas reglas o con este protocolo. Y a veces cumples el protocolo y aún así tienes una sanción. Esa es la realidad. O lo incumples y el mando no te apoya, ¿no? Te deja solo. Ejemplo, los ministerios públicos también. Quiero que determines de esta manera. Oye, Lee, pero pues yo soy abogado y yo creo que no es la manera que tú me estás diciendo que pueda determinar, ¿no? Sí, pero quiero que la determines así. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Si no determinas como te está diciendo tu mando inmediato, ¿qué pasa? Te cambian de lugar, te quitan a lo mejor del turno, te mandan a una mesa de trámite, no sé, te cambian a otra zona, a un lugar lejano, por ejemplo aquí en Estado de México, Tejupilco, ¿no? Que es ya colindando con Guerrero, Michoacán, de aquel lado del sur. Y son gente que vive de zona oriente, de otra zona, entonces se perjudican, ya no sabe uno qué hacer, te amarran las manos, dices, bueno, ¿le hago caso al jefe o aplico mi autonomía? Esa es la realidad, o aplico lo que yo creo. Pero el legislador no está en la calle, el legislador no aplica la misma ley que él dice que se tiene que aplicar, ¿no? Esos son los problemas. Entonces, debemos de, igual como abogados, ¿no? Está bien bonito ahí la ley y te dice cómo hacerle, pero a ver, ven y hazlo. No es lo mismo. Dicen por ahí ver los toros de lejos que ya capotearlos de cerquita, ¿no? Y eso nos pasa a todos los abogados cuando iniciamos. Los nervios en las audiencias, para individualizarnos, para solicitar actos de investigación conforme al 216, 217 del Código Nacional, actos de investigación durante la investigación. ¿Cómo lo solicito? ¿Cómo lo solicito un perito, el MP?
híjole, me da miedo, son mis primeras intervenciones ante la gente del Ministerio Público, o es mi primera audiencia. O sea, está bien bonito la ley, pero hazlo. Y además todavía, aparte de todo eso, los criterios de cada juzgado. Hay jueces que para ellos la forma de incorporación es una, para otros es otra. Las objeciones, te objetan en un interrogatorio y ellos califican la objeción, y la objeción, como ustedes saben, no amerita recurso alguno, según ellos. Es decir, no hay recurso, no puedes apelar, no puedes impugnar la decisión del juzgador al objetar. Entonces, tienes que ir a criterio, aunque sea un código nacional o una ley nacional única, porque nada más es una, precisamente por su denominación, pues cada quien la interpreta, vamos a llamarle de esa manera, cada quien trae su código personal, a veces pudiera parecer, ¿no? Porque a lo mejor un criterio sale de un lado y haces lo mismo en otro lado y pues resulta que no es como ellos quieren o como ellos pretenden se incorporen las cosas. Esa es la cuestión y es lo que batallamos nosotros día a día a día. Pero si no pasara eso y todo fuera ya hecho, ya dado, ya asimetizado o ya con una procedencia como tal, pues también nos volveremos flojos, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que aperturar otros horizontes, tenemos que checar, bueno, si no puedo ver el juzgador cómo es, o sea, por dónde, si ya vi que objetó esta pregunta, pues a lo mejor la reformulo con otra, haciéndola de otra manera, ¿no? O si veo que incorporan un documento de una manera, pues lo voy a hacer de esa manera, porque a él así le gusta, ni modo. Y se los digo, yo he ido a varios estados y es complicado a veces. En Michoacán ya fui, de hecho, en Morelia precisamente, a protestar el cargo de un adolescente en Morelia que va a tener audiencia en la próxima semana. Y los juzgadores tienen otro criterio para acreditar la especialización. En Ciudad de México, para que acrediten la especialidad en adolescentes, ellos te dan un número de registro, en donde ya llegas, das tu número de registro, te buscan y aparece, ejemplo, licenciado Juan Fuentes Barajas, ahí aparece y ya saben que ya está registrado, te dejan pasar sin mayor trámite. Y cuando no lo tienes, puta, te cuesta una bronca que te dejen pasar, porque te piden tu especialización y cómo la acreditas, y te ponen filtros, te ponen trabas y así. Desgraciadamente, compañeros, nos tocó así. Y yo se los digo, el mismo criterio del Estado de México no es el mismo criterio en la Ciudad de México. Y pongo un ejemplo, para un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, en Ciudad de México las solicitas en la misma audiencia inicial en caso que proceda y te lo dan. Te dicen, sí, adelante. Y en Estado de México no, te dicen, no, genere la audiencia, porque esta audiencia nada más es para, en este caso, la vinculación a proceso, ¿no? Una audiencia inicial, un control de detención. Genera tu audiencia porque yo nada más voy a dar esto. Entonces, dices, bueno, pues tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que estar actualizado, muchas cosas, compañeros. No sé si haya, por ahí vi que alzaron la mano alguien, no sé si haya más preguntas. ¿Todo bien? Sí, así es, muy buenas noches. Buenas noches, no, pues para felicitarlo y sí, pues una breve reseña, ahí me tocó el caso, hicimos una inspección en una embarcación en mar abierto de una empresa naviera a la que le sirvo y cuando se hizo todo el protocolo de seguimiento no coincidían muchas cosas en lo que reportaba el personal de seguridad de la empresa, lo que puso pues las autoridades competentes. Había una abismal diferencia y muchos entredichos entre lo que se calculaba que se había extraviado en la embarcación y pues aparte de lo que se logró recuperar, ¿no? Entonces, yo le decía a los elementos de seguridad, ok, danos todo lo que tú ya tienes. Y sí, de hecho, yo siempre los apoyo en el llenado de sus documentos. Y nos decía la autoridad competente, no, dánoslo. Yo te dije, pues sí te los doy, pero primero vamos a sacarle unas copias, digo, para que pues también ellos tengan manera de defenderse, porque pues también agarro al guardia de seguridad que como todos sabemos, aquí en México a los privados no se les da mayor preparación que ponte un uniforme y agarra estos estuchitos y cuélgatelos y vámonos recio. Entonces, yo no permití eso, le sacamos unas copias ahí en uno de los barcos que traía fotocopiadora, le sacamos copias y le dije al oficial que si podía firmarlos y me decía, no, ok, pues traía sus membretes, le tomé una fotografía, bajé su información y a los 4 días,
nosotros mismos en la empresa, pues supimos revisando los videos que tienen, todos los barcos tienen cámara, y se descubrió cómo estuvo la situación. De hecho, estuvo inmiscuido pues ahora sí que vimos a personal mismo de las áreas de gobierno que pues dijeron aquí hay todavía mucho que llevar, y vimos que sustrajeron cosas ellos mismos, ¿no? Entonces, pues se hizo un hecatombe, y al final pues negociaron, ¿no? Sabes que aparecieron milagrosamente las cosas. Ese es el meollo del asunto, aparecieron milagrosamente las cosas, nadie vio, nadie supo, la investigación se acabó, y pues por ende pues la chamba de nosotros también. Pero se me hizo muy extraño ahorita, como lo estaba comentando usted, que a veces pues desgraciadamente en nuestro país, quien debe de poner el orden y las reglas y seguirlas sobre todo, no tomen bien aprenderlo. Su servidor tiene 29 años de carrera, y créanme que yo me empapo de todo lo que tengo que ver y que escuchar, y agradezco mucho igual al Colegio de Abogados y Criminólogos me permite estar pues presente pues para seguir con el empape. Muchísimas gracias y muchas felicidades. No, al contrario, muchas gracias por su comentario. Y ahí está una muestra más. Acaba de decir algo que a lo mejor no nos ha llegado a la mente. ¿Por qué cuando vamos a un centro comercial hay guardias de seguridad? ¿Por qué cuando vamos a una clínica del IMSS, del ISSSTE, hay guardias de seguridad? ¿Por qué? Porque la condición lo permite y lo volvemos a manifestar. Cualquier persona puede detener a otra al momento de estar cometiendo un hecho. Por ejemplo, los llamados farderos, pues los detienen los guardias de seguridad. ¿Estamos de acuerdo, no? Ellos son los que advierten de manera flagrante el delito y ya de ahí le marcan a la autoridad. Y ahí se da exactamente el artículo 16, párrafo quinto, que detiene el guardia, es un particular totalmente. El guardia de seguridad, porque no es dependiente de ninguna secretaría ni ninguna dependencia de gobierno. Él lo detiene porque tiene la facultad. Pues sí, sí la tiene, pero también la tiene cualquier ciudadano, también lo tiene la cajera, también lo tiene el cerillo, también lo tiene el ballet parking, también cualquier persona lo tiene. Pero ellos cuentan con una calidad de garantes también, que ese es otro tema, que para eso están alquilando, perdón la expresión, para eso están ahí, para eso se les está pagando un sueldo, por una calidad de garante, porque ellos están para eso, para la protección intramuros posiblemente de una empresa, ¿no? Y seguridad pública, pues es Por ahí, otra. si me permite nada más una acotación, aquí en el estado de Baja California, ahorita no recuerdo bien el artículo, pero viene un apartado para la seguridad privada, donde dice que el elemento de seguridad privada es auxiliar en las necesidades de seguridad del Estado, puesto que el Estado prevé la seguridad privada. O sea, es el que regula la seguridad privada en el estado de Baja California, es el propio Estado, ¿no? O sea, pone las leyes y los lineamientos para que empresas particulares presten el servicio, y asimismo, pues te vuelves ahora sí que coadyuvante en el apoyo a la Comisión Nacional de Emergencia. Creo que Sí, por ahí está ese concepto. es correcto, Lee. De hecho, lee, por favor, si eres tan amable, bueno, para todos, el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ese artículo trae dos vertientes que acabas de manifestar. El primero, que está prohibido usar candados para adolescentes, ¿eh? No puedes ponerle candados a una persona adolescente, salvo la excepción, ojo, la excepción, siempre hay excepciones, salvo que peligre la vida del mismo o de terceros, o hay un peligro actual o eminente, por eso le vas a poner los candados. Pero al adolescente no le puedes poner candados. Y debes de permitir, si es que está cerca la persona de confianza o quien esté, que vaya con él en la unidad también. Y aparte, ese artículo 74 dice que todas las corporaciones policíacas del país, hablando de Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Civil o como se llamen en su estado, deben de contar también con especialización en adolescentes. 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esa es la vertiente en esta. Y es muy amplio el tema, pero ya nos extendimos un poquito. ¿Alguien más? Por favor, gracias, licenciado Juan Atzornes. Y tocayo de apellido. Pues ya reina el silencio, maestro. Si no tiene inconveniente para cerrar los trabajos de esta sesión. Amigo Héctor, sin problema, yo estoy a su disposición de ustedes, como tú lo ordenes y lo manifiestes, está excelente, no tengo ningún problema. Pues estoy a sus órdenes, de todos modos, sí, ahorita pues el maestro Héctor nos va a indicar. Muchas gracias, maestro.
¿Cuál es su número de contacto y dónde da sus servicios usted como profesionista del derecho? Si nos puede ayudar. Claro que sí. Tengo una red social en Facebook que estoy como Carlos Barajas. Ahí me pueden sin ningún problema mandar en inbox o agregarme a la red social de Facebook y sin ningún problema yo les contesto. Y mi número de teléfono es 5510 08 57 50 para servirles a todos. Cualquier duda, comentario, quedo a sus órdenes y ojalá no sea la última vez. Nos veamos pronto, porque creo que son temas muy interesantes y como dice el licenciado, un tema va sacando a otro y a otro y a otro y a otro, pero relativamente creo que los que estamos aquí lo hacemos por convicción. Igual realmente agradezco mucho al licenciado Héctor, a todos ustedes que me regalan un poco de su tiempo y a mí me encanta platicar de estos temas porque retroalimentamos, tenemos conceptos diferentes, podemos ampliar todos nuestro conocimiento y lo poquito que se pueda compartir, pues yo quedo a sus órdenes y especialmente al Colegio de Abogados, pues estoy totalmente a su disposición. Muchas gracias, maestro. Nosotros sabemos de tu amplia experiencia en el tema de adolescentes, excelente conferencista, excelente abogado y como persona, pues qué te puedo decir, ¿verdad? Siempre has estado a la orden y siempre al pie del cañón con esta asociación que se te estima mucho y eres parte de la familia. Le voy a pedir al ingeniero Ramón Espinosa a ver si nos puede apoyar desde su curul compartiendo el documento que a la letra voy a darle. Maestro Jesús Carlos Barajas, el día de hoy, en representación del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, tu servidor, voy a hacer entrega de este reconocimiento por su colaboración y apoyo en la realización e impartición de la conferencia magistral intitulada Tópicos relevantes del sistema de justicia penal de adolescentes, en fecha 11 de julio del año en curso, en los trabajos del Seminario de Derecho Penal y Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como entregado en Monterrey, Nuevo León, el día 11 de julio del año 2023 y firmado por nuestro presidente nacional, el doctor Julio César Ortega González, presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Maestro, la verdad es un agasajo siempre escuchar tus charlas, ponencias, disertaciones y se denota la experiencia amplia que esa se adquiere en la calle, en los juzgados, en las agencias, en el trote diario, ¿verdad? Que el abogado tiene, y esa experiencia pues obviamente no se adquiere en libros ni en videos de YouTube, a menos de que sea una conferencia tuya, ¿verdad? Entonces te agradezco bastante, tú sabes, un fuerte abrazo desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, hasta la capital, a mis paisanos allá de Toluca, y pues les agradezco a todos su participación en este seminario y nos volvemos a ver el día jueves ya para el cierre de este seminario. Muchas gracias a todos.